¿Cómo es el proceso compositivo y lo hacéis entre todos o hay alguien que componga más que otro? A mí es que me gusta mucho componer, entonces yo dedico mucho tiempo a componer un montón de canciones que después se quedan ahí. Pero sí es verdad, o sea, una manera de componer es que yo llevo una idea y entre todos la filtramos, la trabajamos, la cambiamos, la rompemos, hay unas que están más hechas, otras menos. Después otra manera de componer que nos gusta también es improvisar en el local y de ahí salen ideas y tal. A Javi también le gusta mucho componer y a veces trae ideas también, entonces entre los dos tal empezamos a crear esa canción, mezclamos partes, no sé qué. Personalmente a mí me gusta escribir de diferentes maneras. Yo he intentado tener una disciplina, especialmente en los últimos años. He intentado tener la disciplina de sentarme a componer, lo que sea, me da igual, y grabarlo. Desde que empecé a tener un poco de destreza a la hora de grabarme a mí mismo y tal. Y bueno, hay cosas que son basura total, pero que de repente estás grabando algo y al día siguiente lo escuchas, esto es una basura. Bueno, pero sobra, dices tú, ahora. A lo mejor dentro de Sí, 3 bueno, semanas, no. o lugar a otra cosa. Eso, efectivamente. O sea, yo lo escucho y digo, hostia, pero esta parte no está mal. Y de repente rescato esa parte y otra cosa. Entonces, esa disciplina al final me da un músculo que es lo de que las musas te pillen trabajando, ¿no? La mítica frase del poeta. Pues un poco así, pero otras muchas hay, pues bueno, inspiración de lo que vemos, de lo que sentimos, de momentos vitales. A mí me encanta, por ejemplo, que Javi esté deprimido. Porque no me gusta que esté deprimido. Hacete más triste. No me gusta que esté deprimido. Me gusta que la parte que me gusta de cuando está deprimido Ya lo dijiste. es que me gusta escribir pensando en su vida, ¿sabes? En sus cosas. Entonces yo sé que está hecho polvo, pues, y además sé cosas personales suyas, entonces las utilizo y tal, y de él, tanto de él lo pongo como ejemplo porque está aquí delante. Luego me manda las canciones y yo llorando todo el rato, ¿sabes? Es que esta canción pensando en ti, yo, dado el clavo, tío, me siento así. Tal. Sí, yo soy muy sensible, además, ¿sabes? Me emociono súper rápido y tal. Y un montón de veces que me manda cosas me pongo a llorar, le mando fotos llorando, tal.